Hola chicos, bueno, en este vídeo vamos a ver el estudio gráfico de funciones. Este vídeo es un vídeo para segundo de la ESO, o sea, si estáis en tercero o en cuarto, esto se os va a quedar muy cortito. Bueno, vamos a ver, 4 puntos: continuidad, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos de una función. Bueno, el primer punto sería la continuidad. Entonces, tenéis que saber que una función es continua cuando al hacer su representación gráfica nosotros no tenemos que levantar el lápiz del papel o el rótula de la pizarra. Esta función sería continua en todos los puntos de su dominio. Una función no es continua o presenta discontinuidades cuando al dibujar su gráfica, por ejemplo, imaginaos esta función, al dibujar su gráfica yo tengo que levantar el lápiz del papel. Entonces, esta función no es continua. ¿Y cuántos puntos de discontinuidad tiene? ¿Cuántas veces he levantado el lápiz del papel? 2 veces. Lo he levantado aquí y lo he levantado cuando he llegado aquí. Bueno, si me preguntan por los puntos de discontinuidad, los puntos de discontinuidad siempre los tengo que decir en el eje de las X. ¿Vale? Entonces, esta función presenta dos discontinuidades, 2 puntos de discontinuidad. ¿Dónde? En x igual a menos 2 y en x igual a 4. Entonces diría que es discontinua en x igual a 2 y x igual a menos 2 y x igual a 4. O mejor aún, que no es continua, ¿de acuerdo? No es continua en x igual a 2 y x igual a menos 2 y x igual a 4. Bueno, puntos de corte con los ejes. Otra cosa que tengo que estudiar cuando estudio una función son los puntos de corte con los ejes. Bueno, recordad que siempre tengo que poner la x, la y y el origen. Muy importante. Bueno, puntos de corte con los ejes. Tengo que decir en qué puntos corta el eje OX. Puntos de corte con OX. Bueno, los puntos de corte con el eje OX serían, en este caso, pues imaginad, menos 2, 2 y 5. Entonces, ¿dónde corta esta función con el eje de x? Pues en x igual a menos 2, en x igual a 2 y en x igual a 5. ¿Y dónde corta con OY, con el eje de las y? Pues en x igual a menos 3. Perdón. X igual a 0 y igual a menos 3. Los puntos de corte con OX, la coordenada y siempre vale 0. Entonces, ¿qué punto es? Pues es el punto menos 2, 0. Este es el punto 2, 0 y este es el punto 5, 0. ¿Y cuál es el punto de corte con el eje Y? Pues es el punto 0, menos 3. Fijaos que los puntos de corte con OX siempre la coordenada Y vale 0 y en el punto de corte con OY siempre la coordenada X vale 0. ¿Vale? ¿Está entendido? Bueno, vamos con el crecimiento. Bueno, cuando nos piden estudiar crecimiento y decrecimiento, siempre tenemos que decir dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente y dónde la función es constante. Imaginad que yo tengo esta función. Menos 3, menos 6, menos 1, 4, 5, 8 y el 9. Bueno, una función es creciente
si al aumentar el valor de x, el valor de y o de f de x también aumenta. Y una función es decreciente si al aumentar el valor de x, el valor de f de x disminuye. Es decir, f es creciente si al aumentar el valor de x, conforme voy hacia la derecha, el valor de la función aumenta, va hacia arriba. Y una función es decreciente si al aumentar el valor de x, conforme voy a la derecha, la función disminuye. El crecimiento y decrecimiento siempre se mira de aquí, de izquierda a derecha. No lo miréis al revés, porque entonces en estos puntos, en estos intervalos, en este trocito, la función puede parecer que crece, pero no, hay que mirarlo siempre de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Si no, lo diréis al revés. Bueno, una función es constante cuando no ocurre ninguna de estas dos cosas. Vamos a ver dónde f, esta función que he puesto aquí, f, dónde f es creciente. F es creciente, el crecimiento y decrecimiento siempre se mira en el eje de abscisas, o sea, se dicen los valores de las x. Vale, ¿dónde la función es creciente? ¿Desde dónde hasta dónde es creciente? Desde x igual a menos 6 hasta x igual a menos 3, ¿de acuerdo? De x igual a menos 6 a x igual a menos 3. ¿En algún sitio más? ¿Dónde? Desde x igual a menos 1 a x igual a 4. De x igual a menos 1 a x igual a 4. ¿Y en algún sitio más? Sí. De x igual a 8 a x igual a 9. ¿De acuerdo? Fijaos que lo he mirado de izquierda a derecha. Si yo lo miro de aquí a aquí, puedo pensar que aquí es decreciente porque va para abajo, pero no, siempre de izquierda a derecha. ¿Dónde es decreciente? Pues de x igual a menos 3 a x igual a menos 1. ¿Dónde más? De x igual a 4 a x igual a 5. ¿Y en algún sitio más? No. Bueno, he rellenado de x igual a menos 6 a x igual a 3, de x igual a menos 1 a x igual a 4, esto os he dicho que era decreciente, de x igual a 8 a x igual a 9, de x igual a menos 3 a x igual a menos 1, de x igual a 4 a x igual a 5, aquí he dicho que es decreciente, y me falta este trocito. En este trocito la función es una línea recta, paralela al eje de abscisas. En estos tramos en los que la representación gráfica de la función es una recta paralela al eje de abscisas, ahí la función es constante. Entonces diría que f es constante de x igual a 5 a x igual a 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya solamente nos falta ver cuáles son los máximos y mínimos de la función. Los máximos y mínimos de la función también los vamos a mirar en el eje de las x. Bueno, entonces una función presenta un máximo en aquellos puntos, a ver, aquí lo veo, un máximo en aquellos puntos en los que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. ¿Veis? Aquí habrá como un piquito de montaña. Y presenta un mínimo en aquellos puntos en los que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. ¿Dónde encontramos aquí un máximo? Pues tendríamos un máximo en x igual a menos 3 y tendríamos otro aquí, en x igual a 4. ¿Qué valor alcanza en estos puntos? Bueno, pues el valor, para mirar el valor lo tendría que mirar en el eje de ordenadas, en el eje de las y's. Vamos a imaginar que estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el 8 y este sería este, el 5. ¿Cuál es el valor de f en x igual a menos 3? ¿Cuánto vale f de menos 3?
5. Como se mira el valor, esto no sé si sabéis. Para saber qué valor alcanza una función en un punto, tengo que hacer una línea perpendicular al eje de abscisas y cuando me encuentre a la función, hago una línea paralela al eje de abscisas. Y allí a donde llegue, esa es la imagen de la función. ¿Quién es f de 4? Pues f de 4 es 8. Tengo dos máximos, pero hay hay un punto en el que la función alcanza un valor mayor. Pues este de aquí es el máximo absoluto. En este punto, que no es el máximo del todo, no es el máximo absoluto, es un máximo relativo. Bueno, y mínimos, aquí solamente tengo uno. Mínimo en x igual a menos 1. ¿Y cuánto vale la función en menos 1? Pues f de menos 1 vale 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que tenéis que saber de momento en cuanto al estudio gráfico de funciones. Bueno, ya sabéis, lo que tenéis que hacer es practicar, practicar y practicar. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.